autora de los libros El Prórroga Guillotina, El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, El miedo en el Perú, siglo XVI al XX, y El odio y el perdón en el Perú, siglo XVI al XIX. Con ustedes, la doctora Osa. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en este simposio. Antes de ir a hacer el doctorado en Historia en Italia, yo dictaba en esta universidad y enseñaba a estudiantes como ustedes. O sea que me da un gusto volver a estar en una actividad con los estudiantes de la Universidad Ricardo Valle. Muy bien, esta tarde vamos a enfocar el tema tan importante de la independencia desde el ámbito de la opinión pública. La opinión pública es un elemento fundamental durante la independencia, tan importante como el combate, la lucha militar. Y vamos ahora a entender por qué. Pero es justamente el propio gobierno virreinal, pese a su autoritarismo, el que terminó siendo un factor que favoreció el nacimiento de la opinión pública y las transformaciones de la cultura política en el virreinato del Perú. ¿Y esto cuándo se produjo? Estos cambios, como hemos demostrado en un trabajo anterior que fue citado, se habían empezado a dar desde la década de 1790 y 1780, es decir, incluso antes, y no se inauguraron con la crisis del gobierno español en 1808, cuando se da la invasión napoleónica de España y se produce toda la independencia española frente a la invasión francesa. Entonces, nosotros lo que planteamos es que 1808 no debe ser visto como un punto de partida, sino también, y en muchos aspectos que vamos a analizar, como un punto de llegada en lo que respecta a las transformaciones de la opinión pública, la práctica política y las mismas ideas políticas que van surgiendo. Es decir, que en el caso peruano, estas transformaciones se produjeron antes de lo que nosotros entendemos tradicionalmente como el arranque, el inicio del proceso de independencia. La ponencia que presentamos esta tarde busca demostrar esta aceleración. Ahora, nuestro trabajo se enmarca en el énfasis puesto por la historiografía americanista proveniente de Francia, que se centró a partir de la obra de François Javier Guerra en el tema de la transmisión de los aspectos culturales y la difusión de las prácticas políticas afines con el concepto de modernidad, es decir, lo que se entendía por una cultura política moderna. Y esta línea de interpretación recibió un gran impulso, hay muchos autores trabajando con resultados desiguales, pero que dio una idea muy importante al trabajar este tipo de aspectos. Sin embargo, el propio François Javier Guerra, que era mexicanista de formación, atribuyó estos procesos tempranos al caso mexicano más. En el caso peruano, este lo vio después. Por eso ahí cabe la pena discutir algunos de sus postulados. En esta línea, por ejemplo, se ha situado el historiador peruano Víctor Peralta, que con sus trabajos sobre este periodo ha alimentado mucho esta investigación. Muy bien, el plan demostrativo que vamos a seguir para analizar este proceso embrionario de la opinión pública y este proceso de maduración de una modernidad política arranca a fines del siglo XVIII. Entonces tenemos la coyuntura de 1790, que es la que hemos estudiado con mayor profundidad, con el impacto de la Revolución Francesa de 1789
Y un tercer momento que es muy importante es cuando se da la convocatoria y el funcionamiento de las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812, que es un periodo que va de 1810 a 1814, que es un momento también muy importante dentro de el desarrollo de la opinión pública y la renovación de la cultura política. En estos tres momentos, y luego ya llegamos propiamente a lo que es el proceso de independencia, donde también la opinión pública va a tener un rol fundamental, pero en estos tres momentos se va a producir un cambio cultural muy importante, donde va a ir emergiendo la opinión pública como una fuerza en el debate político y que va a acompañar todos los sucesos posteriores de la independencia, que no solo lo podemos entender como una lucha militar, es decir, desde un punto de vista de la historia militar, sino también desde el punto de vista de la cultura política que se va produciendo en el periodo. Y estos cambios fueron irreversibles en estas tres coyunturas que hemos definido, y es en estos momentos que hay una erosión de una forma de practicar la política propia del antiguo régimen, que va a ser socavada y erosionada, entre otras cosas, por el nacimiento y el desarrollo de la opinión pública. Es un fenómeno que, para citar a uno de los más conocidos, ha estudiado Roger Chartier para el caso de Francia antes de la Revolución Francesa. Es decir, como antes de la Revolución ya estaban sentadas las bases culturales de la erosión de la idea de rey, de la idea de monarquía, de la idea de sacralidad, y cómo antes de darse la toma de la Bastilla ya estos fenómenos se habían producido. Muy bien. ¿Y esto por qué es importante analizarlo en este momento que, como señalaban el expositor anterior y los demás presentadores, es un momento muy importante? Porque nosotros no podemos seguir interpretando la independencia a partir del resultado final. Es decir, se escribe la novela a partir del resultado final que nosotros conocemos, que es que los patriotas evidentemente logran el triunfo, logran la independencia, y ese conocimiento hace que nosotros organicemos todo lo anterior, toda la información anterior y todos los procesos anteriores en función de esta conclusión. Y eso es lo que el historiador Carlos Gipola señalaba que era pues un prejuicio posterior. Algo que nos diferencia de los historiadores de lo inmediato es que los historiadores de lo inmediato no saben cómo va a concluir el fenómeno. Esa es una ventaja y una desventaja a la vez. No se sabe la conclusión, pero se puede analizar el fenómeno tal cual es. Pero en este tipo de procesos, que además son procesos nacionales e interpretados desde un punto de vista nacionalista, esto influye tremendamente en la propia investigación, porque vamos a escribir la historia a partir del final y no a lo largo del proceso que se va desarrollando. Muy bien, para demostrar esto vamos a dividir nuestra ponencia en tres aspectos rápidamente.